Rosa, aquí tengo que empezar con la dirección de tus palabras final, la amable acogida que nos habéis dispensado para presentarle un sitio para la Fundación Saramago, número 5 de nuestra revista Super. Es un honor. Un honor también tener aquí a tantos amigos, un honor hacer la presencia en el acto de Lorenzo, también una persona admirada por su altura y su categoría intelectual. Bueno, mi presencia aquí, teniendo en cuenta, como dice Rosa, que la revista es en buena medida obra de Antonio, y en el mejor sentido de la palabra, pues es un poco de acompañamiento. Yo estoy porque soy colaborador de la revista, estoy aquí porque también colaboro con la Fundación Ortega Muñoz, que es otra de las instituciones coeditoras de la revista, y estoy, como pone en la invitación, que soy el director del centro, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que realmente fue, bueno, no voy a decir el primero, pero realmente se abrió en 1995 como un espacio dedicado a la creación contemporánea, pero con una vocación muy clara en términos ibéricos e iberoamericanos. Un museo pensado para abrir a partir de ese momento una relación estable, continuada, de acercamiento a la cultura portuguesa y a la cultura de los países iberoamericanos. Eso ya cumple 20 años y en ese tiempo nos ha dado a hacer algunas cosas de las que quizás también hablaré muy brevemente más. Me siento obligado a decir, siquiera muy brevemente, quién era Ortega Muñoz. Porque la Fundación lleva su nombre y porque Ortega Muñoz fue uno de los grandes creadores del paisaje español contemporáneo. La creación del paisaje de la España interior fue desde el punto de vista de las artes una creación complicada y tardía, no como ocurrió en el ámbito de la literatura, donde quizás la descripción, la visión, la interpretación de la España, el paisaje español, el ser la española, el ser de España y demás, tuvo muy diferentes abordajes en la Fundación del 98 y escritores posteriores. Sin embargo, la interpretación del paisaje de la España interior fue un asunto que se fue aplazando porque no fue encontrando soluciones. La fue encontrando en términos de una expresión moderna de ese paisaje, que para mí no representó nunca pintores como Zuloaga, una versión teatral en el sentido de pintura de los museos, pintura recibida de la tradición del 17, pero una visión moderna del paisaje de la España profunda no alcanzó a darse hasta los años de la posguerra. Y el gran intérprete para mí de esa visión del paisaje de la España interior fue Ortega Muñoz. Ofreció una interpretación muy sintética, muy compleja desde el punto de vista formal, que bebe en fuentes que hay que investigar en profundidad, porque ahora no está suficientemente estudiada, porque Ortega Muñoz pasó, fue un pintor errante en los años de su formación, un pintor con una trayectoria, una iniciática que no repitió nunca ningún artista español de su tiempo, porque Ortega Muñoz transitó por todos los escenarios europeos más imprevisibles. Estuvo desde luego en París, pero nadie, ningún artista español visitó el norte de Alemania o el Oriente Próximo o países como Noruega, y de todo ese viaje iniciático que se prolongó durante más de 20 años de su vida, sabíamos muy poco, pero lo poco que vamos sabiendo lo sitúa en escenarios muy interesantes, porque él viajó, él visitó o frecuentó mejor muy circunstancialmente el núcleo de la Escuela de Vallecas, viajó a Gorwell, que está en las orillas del Mar Báltico, en donde había una escuela de pintores de paisaje que eran, digamos, seguidores de la Escuela de Valleson, y estaba Clara West, la escultora que se casó con Rilke. Estuvo en París para conocer a los postimpresionistas, pero enseguida se fue a Italia, porque era un pintor muy interesado en la pureza de los primitivos cuatrocentistas italianos, de hecho muchos de los cuales son parados en casi el Giotto, por decir la primera. Claro que en Italia conoció también el Novecento, la pintura moderna italiana, y de toda esa amalgama finalmente dio una obra que luego se sintetizó formalmente hasta los años 50, ya tardíamente, y que ha venido siendo siempre, o ha venido siendo generalmente mal interpretada y luego enseguida tapada, digamos, por este sucederse rápido de todos los espejismos de la
divulgar proyectos que tienen que ver con la relación arte y naturaleza. Ámbito literario, ámbito también artístico, con experimentación, con ensayo creativo y plástico. Básicamente, para resumir las actividades, tenemos como punta de lanza de nuestras publicaciones en Internet el blog de Arte y Naturaleza, se llama AIN, lo digo aquí porque precisamente lo gestiona Antonio Cerreira Pinto, que es un colaborador de la Fundación desde sus comienzos, y como ha aludido Rosa Becerro, en un momento de dificultades la Fundación entró a la causa, a apoyar la causa, la noble causa de la revista Suroeste, porque tiene un alto valor emblemático como decía y porque es muy importante, sobre todo para Extremadura. Como director del museo tengo que decir que precisamente el año 2010, cuando se celebraban los 20 años, creo, de la entrada de España en la Unión Europea, tuvimos la fortuna de poder llevar a cabo, de la mano de Luis, de Antonio, también de Luis Gaspar, de Juan Manuel Bonet, de Sara Alfonso, de propia contribución, un proyecto que quizás ha sido el proyecto más emblemático, que más responde a la razón de ser del museo, que fue el proyecto que se llamaba Suroeste y que repasaba en profundidad el mundo de relaciones culturales y artísticas que se dio en Portugal en un amplísimo periodo, desde 1890 a la Guerra Civil Española, en muchos casos conocidos y en muchísimos más casos olvidados, malvalorados y poco percibidos quizás en las instancias oficiales, de las instituciones oficiales. En la propia exposición yo creo que no tuvimos la suerte por la crisis de que pudiera verse en Lisboa, como hubiera sido nuestro interés, y que se pudiera ver en Madrid, pues desgraciadamente solamente se pudo ver en Badajoz, pero aquellos que no dejan de tener también su cualidad, ¿no? Es decir, porque nos sentimos muy orgullosos de haber podido hacer un proyecto que era un proyecto que estaban obligados a hacer otros museos más importantes, quizás no le dio la importancia a nuestro hermano de interés, y han tenido que tomarse por hacerlo. En fin, la exposición tiene una estrecha relación con la revista, porque efectivamente la revista es una consecuencia de las relaciones que mantuvimos a propósito de la puesta en escena de aquella exposición, una exposición que justifica prácticamente la gestión que yo podía hacer al frente del museo. No pensé nunca que pudiéramos hablar de un proyecto de esa categoría y sinceramente estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer. Coincidió, y fue una coincidencia que me daba también un sentido, con el aniversario de la entrada de los dos países en la Unión Europea. Celebrar entonces el 20 aniversario, como decía, estamos en crisis ya, pero no la percibimos en la medida con la que ahora la percibimos. Entonces, Suroeste, entiendo yo, que lógicamente, en nuestra modesta tradición cultural y regional, pues es la sucesora de la revista que la Espacio Espacio Escrito, también se propuso como un puente de acercamiento y diálogo entre la cultura de los dos países, pero lógicamente, parafraseada con toda la intención, la histórica revista del Suroeste del lado. Yo creo que la revista Suroeste era en aquel momento una afirmación territorial suroeste. De hecho, su cubierta se cuenta con unas coordenadas geográficas que dan, sugieren que lo que se trataba era de posicionar el suroeste europeo en el contexto sureste del contexto europeo, y también, lógicamente, era una afirmación de una comunidad de intereses culturales y aún espirituales que se podían percibir en el ámbito ideal. Yo creo que aquel título de ese enunciado programático era el que hizo suyo, yo creo que con el sentido de la oportunidad también, la propia exposición de Suroeste. Nosotros nos reivindicamos como un suroeste peninsular, nos reivindicamos también como el suroeste del suroeste, porque realmente hay una estrecha comunidad de intereses entre el Alentejo portugués y la Extremadura española. Y en ese suroeste del suroeste es donde cobra sentido
realidad cultural extremeña, porque abre en una región que fue históricamente una región marginada, una región periférica, una región desarrollada, y sobre todo una región despreciada y no olvidada, pues abre, digamos, compuertas a la relación con nosotros en términos, digamos, ibéricos, pero también, digamos, abre puertas en un horizonte cultural de intereses generales. Hay que decir, el acercamiento de lo local a lo más cosmopolita o a lo más universal. Yo creo, para terminar, que en esa dirección trabaja también el museo, trabajamos con proyectos culturales de la región, cada vez más, porque la realidad cultural de la región está cambiando, nuestra cultura cultural, como ha cambiado el propio sustrato cultural de Alentejo. Y en este momento, refiriéndome no al ámbito literario, que conozco menos, pero sí al ámbito de las artes, las infraestructuras culturales que hay aún alrededor de la raya, pues ya dan como para pensar que tenemos unas plataformas capaces de desarrollar procesos de evolución cultural importantes. Está la Fundación India de Negra, está la Fundación de Geria de Real, el Museo de la Lengua, hay un certamen por el sur en Cáceres, hay una serie de Alentejo, también se celebra de la raya, hay un cine en el Portel de Malpatina y el Dayak. Y todo esto da idea de esa búsqueda de romper con el cerco histórico de las regiones periféricas. Pero, singularmente, un proyecto como este, un proyecto de modesto, una revista de literatura, una revista de poetas, me parece particularmente, claro que tiene un alto valor simbólico, pero tiene un valor simbólico. Pero yo creo que, además de ser un modelo, encarna otros muchos valores. Esos valores de modestia, de sobriedad, de calidad, de rigor, que hacen que esta sea una revista muy singular, una revista que también uno tendría que construir hecho en lugares más importantes, pero que da también la idea del afán con que cierta generación o cierto grupo de personas trabajamos en Extremadura, precisamente buscando el diálogo con nosotros, intentando construir una región que se abre hacia el exterior, en el sentido de la palabra, y que no se cierra sobre las externas obsesiones identitarias y en fin, un poco excluyentes. Para mí, como decía Termino, ha sido un regalo de la vida poder encontrar a personas con las que me han hecho partícipe de este proyecto, con las que puedo colaborar y con las que me siento muy a gusto. Y yo deseo, particularmente, como todos los que estamos, que la revista que siga adelante, porque realmente, como hemos comentado algunas veces Antonio o Rogelio, sería un poco vergonzoso que una generación de personas vinculadas a la cultura nos hubiéramos dejado secuestrar por el desliz político, por una digamos, responsabilidad de esta naturaleza, un emblema que también es un emblema generacional, porque trabajar aquí da sentido al trabajo